Si quieren seguir viviendo en esta casa, su aportación será de 27.500 pesos mensuales. Cuando escuché esas palabras salir de la boca de mi propio hijo, no podía dar crédito a lo que oía. Todo ocurrió en la sala de nuestra casa, justo después de cenar. Mi hijo Diego, con un tono inusualmente serio, rompió el silencio. Mamá, papá, tenemos que hablar de algo muy importante. Su esposa Fernanda sacó un documento de una carpeta que traía consigo. Era un contrato que ella misma había redactado. Como ahora nosotros tomaremos el control de la casa, queremos formalizar todo por escrito. Al escuchar a Diego, mi esposo José y yo nos miramos confundidos. No lográbamos procesar la desfachatez de lo que estaba sucediendo. Fernanda puso el documento sobre la mesa y continuó hablando con total frialdad. Serán 27.500 pesos al mes por dejarlos vivir aquí. Los servicios de luz, agua y gas los pagarán ustedes aparte. El acuerdo se renovará cada año. Por favor, firmen y pongan su huella aquí. El sonido de las hojas de papel fue lo único que se escuchó en la sala. Mientras miraba ese absurdo contrato, sentí que el mundo perdía todo sentido. Mi propio hijo nos estaba extorsionando para vivir en nuestra propia casa. Esta casa es el hogar por el que mi esposo y yo pagamos un crédito hipotecario durante 35 largos años. José, con la voz temblorosa, intentó buscar una explicación lógica. A ver, espérate un momento. ¿Qué significa todo esto? Las escrituras de esta casa están a nuestro nombre. Sí, papá, la casa es de ustedes, pero como nosotros los vamos a cuidar, es lógico que nos paguen un sueldo. La cínica respuesta de Diego hizo que un escalofrío me recorriera el cuerpo. Fernanda, con una sonrisa que helaba la sangre, añadió: además, 27.500 pesos al mes es una ganga comparado con lo que cobra un asilo. Respiré profundo, intentando con todas mis fuerzas mantener la calma. En un instante, toda mi vida pasó por mi mente como una película. Trabajé durante 41 años en BBVA México, subiendo desde abajo hasta ser ejecutiva. Tras la terrible crisis económica del 94, me quedaba horas extras para pagar sus estudios. Fueron más de 320.000 pesos en su educación universitaria. Todo ese dinero salió de nuestros bolsillos, a base de puro sacrificio familiar. Apenas habíamos terminado de pagar el crédito hipotecario de esta misma casa. Es el patrimonio que José y yo construimos juntos. Es nuestra vida entera. Recordé a Diego cuando era un niño, siempre buscando mis abrazos. Te quiero mucho, mamá, me decía. Recordé sus lágrimas de emoción cuando entró a la universidad. Todo es gracias a ti, mamá, fueron sus palabras aquel día. ¿A dónde se había ido ese niño tan amoroso que crié con tanto esfuerzo? Con un nudo en la garganta, sintiendo cómo se rompía mi corazón de madre, finalmente respondí: está bien, déjennos pensarlo unos días. Por fuera mantenía la compostura, pero por dentro, mi dolor se transformó en rabia. En ese preciso instante me prometí algo. Iban a pagar muy caro esta terrible traición. A la mañana siguiente, me senté a leer el contrato con lupa. Con cada línea que leía, mi indignación y mi asombro crecían más. Si nos atrasábamos con el pago, nos mandarían a una casa de asistencia pública. Cualquier reparación de la casa correría por nuestra cuenta. Y lo peor de todo, multa de 55.100 pesos si deciden cancelar el acuerdo. José leyó el documento por encima de mi hombro y se quedó sin aliento. Carmen, este papel está diseñado para exprimirnos la pensión y luego echarnos a la calle. Mis 41 años de experiencia bancaria encendieron todas mis alarmas. Ese documento era una burla llena de cláusulas abusivas. Estaba diseñado para intimidar a dos ancianos. ¿Por quién nos tomaba nuestro propio hijo? Durante la cena,
Intenté hacerles algunas preguntas sobre el documento. Fernanda bajó los cubiertos y me miró con total desprecio. «Ay, suegra, no se preocupe por esos detalles legales. Ustedes ya están grandes y no entienden de leyes. Déjennos eso a nosotros». Sentí como si me hubieran clavado un puñal en el pecho. Diego, lejos de defender a la mujer que le dio la vida, apoyó a su esposa. Con su pensión y sus ahorros les alcanza perfectamente para pagarnos. Deberían estar agradecidos de que venimos a cuidarlos. ¿Agradecidos?, repetí, dudando de mis propios oídos. ¿A qué te refieres con que debemos estar agradecidos? Fernanda me respondió como si yo fuera una ignorante. Pues claro, les vamos a hacer el enorme favor de tolerarlos en su vejez. 27.500 pesos es muy poco para la carga que van a ser. Pude ver cómo los puños de José temblaban de puro coraje. «Diego, ¿te estás escuchando? ¿Hablas en serio? Papá, ya están viejos. Vivir solos es peligroso para ustedes. Nosotros les estamos haciendo el favor de nuestras vidas al mudarnos aquí». Hacer el favor. Esa frase tan soberbia me partió el alma en 1000 pedazos. Un par de días después, empezaron a planear cambios en la casa sin consultarnos. Fernanda extendió unos planos sobre la mesa del comedor. «Esta recámara principal será para nosotros y nuestros futuros hijos. Ustedes se van a mudar al cuartito del fondo, junto a la cocina. Pero ese cuarto lo usamos de bodega», intenté decir. Pero Diego me interrumpió de inmediato. «No pasa nada, mamá. Los viejitos no necesitan tanto espacio. Es obvio que los jóvenes necesitamos las recámaras grandes». Viejitos. Esa palabra dolió más de lo que imaginaba. Fernanda, sin mirarme a los ojos, continuó dando órdenes. «Por cierto, vayan tirando todas sus chácharas. Solo ocupan espacio. Y la verdad, es pura basura vieja que da mal aspecto». Estaba hablando de mis fotos familiares y de los recuerdos de toda una vida. Para ella, nuestra historia familiar era simple basura. «Están aquí porque nosotros se lo permitimos, así que no se pongan a exigir», sentenció Fernanda. «En la casa por la que trabajamos de sol a sol toda nuestra vida. De pronto, los dueños legítimos éramos tratados como arrimados en nuestro propio hogar. Con el paso de los días, la presión para que firmáramos se volvió insoportable. Ya firmen de una vez, suegros. Ya hasta pagué el anticipo de nuestra mudanza», presionaba Fernanda. Diego no se quedaba atrás. «Si quieren seguir teniendo familia que los cuide, tienen que aceptar nuestras reglas». Ese tono ya no era una petición, era una extorsión directa. Por si fuera poco, Fernanda agregó una nueva condición. «Ah, se me olvidaba. Usted se va a encargar de hacer toda la limpieza y la comida, suegra. A mí no se me da eso de andar trapeando». «¿Me van a quitar mi pensión y además seré su sirvienta?», le pregunté. Diego asintió como si fuera lo más normal del mundo. «Pues sí, mamá. Ustedes tienen todo el día libre. Nosotros trabajamos y llegamos muy cansados por las noches». Fernanda soltó una carcajada burlona antes de dar el golpe final. «Si no les gusta, la puerta está muy grande y se pueden ir al asilo. Aunque a su edad, dudo que sobrevivan mucho tiempo solos». En ese preciso instante, mi corazón de madre se cerró para siempre. Me di cuenta, desde el fondo de mi alma, que no tenía por qué soportar este maltrato. Esa misma madrugada, me levanté para ir al baño. Al pasar por el pasillo, escuché voces que venían de la sala. Me detuve en seco y aguanté la respiración para escuchar. «Amor, ¿estás seguro de que esta mentira va a funcionar?», preguntó Fernanda con dudas. Diego le respondió con una seguridad que me dio asco. «Tú tranquila. Mis papás son muy ignorantes, no entienden nada de contratos. Mi mamá trabajó en un banco, pero seguro solo era una simple cajera». Mi corazón empezó a latir a toda velocidad. «Pero 27.500 pesos mensuales es toda su pensión. ¿Qué pasa si no pueden pagar?», insistió Fernanda. Diego soltó una risa fría y cruel.
Si se quedan sin dinero, los declaramos incapaces y los metemos a un asilo del gobierno. Con la multa de 55.000 que les pusimos, los obligamos a ceder la casa. Fernanda soltó una risita cómplice. ¡Ay! Eres un genio, mi amor. Así nos quedaremos con la casa enterita sin pagar un peso de herencia. Exacto. Ese fue el plan desde el principio. Exprimirles el dinero y quedarnos la propiedad. Sentí cómo la sangre se me helaba en las venas. Mis manos empezaron a temblar y tuve que apoyarme en la pared para no caer. Pero las palabras de Fernanda fueron aún más crueles. Obvio no los vamos a cuidar de viejos. Qué asco limpiarlos. Cuando nos estorben, los botamos en la calle y ya. Totalmente de acuerdo. Pero primero hay que asustarlos para que firmen el papelito. Regresé a mi recámara caminando de puntillas. Desperté a José y le conté en voz baja la traición que acababa de escuchar. El rostro de mi esposo se puso rojo de la furia. Apretó los puños con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Son unos desgraciados. Esto no se los voy a perdonar mientras viva. Tomé las manos de José y lo miré fijamente a los ojos. Tranquilo, viejo, no hagas corajes. Tengo un plan para destruirlos. ¿Un plan? ¿De qué hablas, Carmen? Respiré profundo y elegí mis palabras con mucho cuidado. ¿Qué crees que estuve haciendo durante 41 años en el banco? José me miró con una mezcla de confusión y esperanza. Toda mi carrera corporativa pasó por mi mente. Es verdad que empecé como cajera para pagar los pañales de Diego, pero los últimos 20 años los trabajé como ejecutiva en el departamento legal corporativo. Revisaba fideicomisos, aprobaba embargos millonarios y detectaba fraudes financieros. Conocía el Código Penal y Civil mejor que muchos abogados. Conozco perfectamente cómo destruir ese papel y cómo meterlos a la cárcel por extorsión. Y además, tengo contactos muy pesados que nos van a respaldar. Los ojos de José se iluminaron con una chispa de esperanza y orgullo. Carmen, mi amor, eres increíble. Mañana mismo empezamos a mover nuestras piezas. Vamos a preparar todo para darles el golpe de gracia. A la mañana siguiente, me levanté muy temprano para actuar. Lo primero que hice fue llamar al licenciado Martínez. Es un abogado penalista muy respetado, ex director jurídico del banco. Llegué a su despacho con el documento ridículo y la grabación de la noche anterior. El abogado leyó el papel y soltó una carcajada irónica. Carmen, la ignorancia de tu hijo es monumental. Este papel no tiene ninguna validez. Es un absurdo jurídico. Era exactamente lo que yo pensaba. El abogado cambió su tono a uno muy serio. Pero lo que no es una broma es la intención. Exigir dinero bajo amenazas a 2 adultos mayores es un delito grave. Y con esta grabación, tenemos evidencia clara de fraude en grado de tentativa y extorsión agravada. Entonces, este papelito es su boleto al Ministerio Público, ¿verdad? Así es, Carmen. Si yo presento esta grabación, tu hijo y su esposa no alcanzan fianza. Podemos meterlos a prisión preventiva hoy mismo. Asentí con la cabeza, sintiendo una paz inmensa al tener el control. Perfecto. No irán a la cárcel aún. Usaré esto para echarlos a la calle como a unos perros. Mi siguiente parada fue con un perito evaluador de bienes raíces. Necesitaba saber el valor exacto de nuestra casa para ponerla en venta. Señora, por la plusvalía de la zona, esta casa se vende en 5.500.000 pesos fácilmente. Con ese dato en mente, comencé a hacer mis propios cálculos financieros. Finalmente, fui con un notario público amigo mío. Me aseguré de revocar cualquier poder previo y blindé las escrituras a nombre de José y mío. Cuando regresé a casa, José me esperaba lleno de ansiedad. ¿Cómo nos fue, mi amor? Todo está amarrado, viejo. El abogado penalista y el notario ya nos dieron luz verde. Desplegué sobre la mesa un balance general de nuestro patrimonio. Era el fruto de toda una vida de no malgastar el dinero.
El valor de la casa para venta inmediata, 5.500.000 pesos. Mi fondo de liquidación del banco, 2.750.000 pesos. Nuestras dos pensiones sumaban 38.500 pesos mensuales. Nuestras inversiones a plazo fijo, 3.300.000 pesos. En total, nuestro patrimonio superaba los 11 millones de pesos. Dios mío, Carmen, nunca dimensioné cuánto teníamos, susurró José asombrado. Así es, valió la pena privarnos de lujos para asegurar nuestra vejez. Pero te juro por Dios que de este dinero, ese malagradecido no verá un solo centavo. La que expliqué a José el plan de ataque que armé con el abogado. Fase 1. Enfrentarlos con las pruebas de su delito. Fase 2. Darles un ultimátum bajo amenaza de cárcel para que desalojen. Fase 3. Vender esta casa de inmediato y comprarnos un departamento de lujo. Fase 4. Firmar un nuevo testamento para desheredar a Diego absoluta y legalmente. Esta misma noche ejecutamos el plan, le dije con voz de hierro. José dudó por una fracción de segundo. Los ojos se le llenaron de lágrimas. ¿De verdad vamos a correr a nuestro único hijo a la calle? Lo miré a los ojos. Tomé su rostro entre mis manos y le hablé con el alma. José, el hijo que criamos con amor murió cuando intentó robarnos. El hombre que duerme arriba es un estafador que planeaba tirarnos en un asilo. José cerró los ojos, dejó caer una lágrima y luego su mirada se endureció. Tienes toda la razón, Carmen. Estoy contigo hasta las últimas consecuencias. Le dediqué una sonrisa llena de orgullo, secando su lágrima. Se acabó la lástima. Esta noche les vamos a enseñar a respetar a sus padres. La trampa legal estaba lista. Solo faltaba que las ratas cayeran en ella. Esa misma tarde, el licenciado Martínez llegó a nuestra casa. Vino de traje impecable, listo para ser el verdugo de la noche. Sacó de su maletín una carpeta con los sellos del despacho y la dejó en la mesa. Carmen, don José, aquí está el borrador de la denuncia penal. Todo está fundamentado. Extorsión, fraude y violencia económica contra adultos mayores. Revisé los oficios y sentí que todo el peso de mi carrera en el banco me respaldaba. Recordé mis años enfrentando a deudores tramposos y defraudadores corporativos. Yo sabía de embargos, de demandas por daño moral, de procesos penales. Nunca imaginé que mi adversario más ruin sería mi propia sangre. Pero estaba lista. Mi instinto de supervivencia era más fuerte que mi dolor. La grabación es letal, dijo el abogado, ajustándose la corbata. Tomó su celular y reprodujo el audio donde planeaban despojarnos. Con solo presentar este audio ante el juez, el Ministerio Público gira la orden de aprehensión. José miraba al suelo, respirando pesadamente, lleno de indignación. Qué tristeza que la avaricia les haya podrido el corazón. Le apreté la mano a mi esposo con fuerza, transmitiéndole mi valor. Levanta la cabeza, viejo. Nosotros no hicimos nada malo. Fuimos los mejores padres del mundo. El abogado acomodó sus documentos y nos miró fijamente. Como acordamos, usaremos la amenaza penal para obligarlos a irse sin juicio civil. Tienen que entender que si se quedan, su próximo hogar será el reclusorio. Me parece la jugada perfecta. Los quiero fuera de mi casa de inmediato, respondí. Así será, señora Carmen. Ah, y aquí está el trámite notarial que me pidió. El abogado sacó un sobre sellado por la notaría. Es su nuevo testamento público abierto, ya inscrito en el registro. Su hijo queda desheredado por ingratitud legalmente comprobada. Su patrimonio pasará a don José, o a una fundación benéfica si ambos faltan. Al ver ese papel, sentí que me quitaba una piedra gigante del pecho. Mi esfuerzo y mis desvelos ya no financiarían la vida de dos parásitos. Iban a pagar las consecuencias de haber escupido al cielo. Muchísimas gracias, licenciado.
El abogado guardó el resto de sus evidencias. Me retiro a mi auto, pero entraré a las 8 de la noche en punto. Estaré aquí justo para cerrarles todas las salidas legales. Cuando el abogado salió, José y yo revisamos nuestros estados de cuenta financieros. La casa de 5.500.000 pesos ya estaba apalabrada con una agencia de bienes raíces. Mi liquidación bancaria de 2.150.000 pesos estaba generando altos rendimientos. Nuestra libertad económica era absoluta. Éramos invencibles. Ese ahorro de 3.300.000 pesos nos garantizaba los mejores médicos y cuidados. Y con los 38.500 pesos de pensión, viviríamos como reyes el resto de nuestros días. Carmen, qué ciegos fuimos, tenemos la vida resuelta, me dijo José, sonriendo por fin. Nadie nos regaló nada, viejo. Es el premio a ser gente honesta y trabajadora. Cerré las carpetas de inversión con un golpe seco sobre la mesa. Con este dinero no necesitamos absolutamente nada de la caridad de nuestro hijo. José sacó de su camisa un folleto inmobiliario brillante. Mira, la agencia me mandó las fotos del departamento en la zona residencial. A ver, déjame verlo bien. Era un complejo de lujo privado, con elevador, seguridad 24 horas y jardines inmensos. 3 recámaras amplias, diseñado especialmente para personas de nuestra edad. El precio era de 3.185.000 pesos, una compra de contado sin problemas. Aquí podríamos disfrutar de nuestra vejez, sin lidiar con escaleras ni dramas. Está precioso, José. Dile a la agencia que lo compramos, cerramos el trato mañana mismo. Nuestra nueva vida ya estaba tomando forma en nuestra imaginación. Una vida en paz, sin cargas tóxicas, dueños absolutos de nuestro destino. A las 5 de la tarde, recibí un mensaje del notario. Señora Carmen, el testamento y la protección de escrituras quedaron en firme. Excelente. Muchísimas gracias por su rapidez. Ese era el último clavo en el ataúd. Diego ya no tenía de dónde agarrarse. José miró el reloj de pared, que marcaba las 5:15. Faltan menos de 3 horas para que lleguen esos delincuentes. Así es. Vamos a preparar el escenario para la función estelar. Limpié la mesa del comedor, dejando solo las pruebas en el centro. Coloqué las sillas estratégicamente para acorralarlos visualmente. Puse la grabadora encendida debajo de una servilleta, lista para documentar sus reacciones. Si querían jugar sucio, iban a conocer a la verdadera loba de Wall Street mexicana. José me abrazó por los hombros y me dio un beso en el cabello. Carmen, ¿tu corazón está listo para soportar esto? Lo miré a los ojos, sin una sola pizca de duda en mi alma. El dolor ya pasó, José. Hoy solo queda hacer justicia. Van a cosechar exactamente el veneno que sembraron. Muy bien. Yo no pienso doblegarme, estoy listo. Manas 30 de la noche. Sonó el timbre de la casa, puntual como siempre. Era el licenciado Martínez. ¿Todo listo para la confrontación, señora Carmen? Todo perfecto, licenciado. Tome asiento, por favor. El abogado tomó su lugar en la cabecera de la mesa, como un juez implacable. Con su traje negro y su maletín de cuero fino, imponía un terror absoluto. Muy bien. Esperemos a que su hijo muerda el anzuelo. El silencio en la casa era tenso, pero al mismo tiempo liberador. Veía el segundero del reloj avanzar, marcando el fin de una era en nuestra familia. Mi corazón latía con fuerza, pero mi mente estaba fría y calculadora. Hijo mío, cometiste el peor error de tu vida al subestimar la inteligencia de tu madre. Chonderocunco de la noche. Escuchamos el ruido metálico de las llaves en la puerta principal. Habían llegado. La hora de la verdad estaba frente a nosotros. La puerta se abrió y escuché las risas de Diego y Fernanda acercándose por el pasillo. Al entrar al comedor y ver a un hombre de traje sentado con nosotros, las risas murieron. Buenas noches. ¿Y este señor quién es?
preguntó Diego, visiblemente alterado. El licenciado Martínez se puso de pie lentamente y le extendió una tarjeta dorada. Buenas noches. Soy el licenciado Martínez, abogado penalista y representante legal de sus padres. El color desapareció del rostro de Fernanda, quedando pálida como un fantasma. ¿Abogado penalista? ¿Y eso como para qué? Me levanté lentamente y con voz firme, fría y autoritaria les ordené: Diego, Fernanda, la fiesta se acabó. Siéntense ahora mismo y cállense la boca. Se miraron con pánico evidente. Obedecieron y se sentaron temblando en el sofá. Sabían que algo iba muy mal. El instinto de culpa los estaba delatando. Saqué su ridículo documento de extorsión y lo tiré al centro de la mesa. Hablemos de esta basura que nos querían obligar a firmar. El licenciado Martínez tomó el papel con asco, usando 2 dedos. El ruido de la hoja al doblarse fue lo único que resonó en el comedor. Jóvenes, la ignorancia legal que demuestra este papel es francamente vergonzosa. Diego brincó del asiento, intentando hacerse el valiente. ¿Qué? Nosotros solo queríamos formalizar un apoyo económico. El abogado lo fulminó con la mirada y lo obligó a sentarse de nuevo. Silencio. Ustedes intentaron cobrar renta y multas a los dueños legítimos de una propiedad. Ese acto, disfrazado de contrato, frente a 2 adultos mayores, no es un error administrativo. Diego abrió la boca para justificarse, pero el pánico se lo impidió. Pretender despollar a sus padres de su pensión, imponiendo multas arbitrarias de 55.000 pesos, ante el Código Penal Federal. Eso se tipifica como extorsión agravada. Pude ver cómo a Diego le temblaban las rodillas sin control. Estaba sudando frío, dándose cuenta del infierno que había desatado. Pero lo que convierte esto en un crimen de cárcel es la premeditación. El abogado hizo una pausa dramática. Sacó su celular y lo puso en la mesa. Aquí está la evidencia que los manda directo al reclusorio hoy mismo. Le dio play al audio, y el eco de sus horribles planes llenó la habitación. Mi mamá trabajó en un banco, pero seguro solo era una simple cajera. Si se quedan sin dinero, los declaramos incapaces y los metemos a un asilo. Con la multa de 55.000, los obligamos a ceder la casa. Se escuchó la risa macabra de Fernanda a todo volumen. Así nos quedaremos con la casa enterita sin pagar herencia. Ese fue el plan desde el principio, exprimirles el dinero. Obvio no los vamos a cuidar, los botamos en la calle y ya. Cuando terminó el audio, el silencio en la sala pesaba toneladas. Diego tenía la mirada clavada en el piso, respirando con dificultad. A Fernanda le temblaba la barbilla, con lágrimas de terror resbalando por sus mejillas. El abogado rompió el silencio con una frialdad espeluznante. Esta grabación demuestra fraude, extorsión y conspiración para despojo. Tengo la denuncia penal redactada. Si la presento ahora, no alcanzan fianza alguna. No, licenciado, se lo juro por Dios que era una broma, chilló Fernanda. Fue un malentendido, balbuceó Diego. Intentaba salvar su pellejo inútilmente. Pero ya era muy tarde para inventar excusas infantiles. Estaban acorralados. Era mi turno de hablar, mi momento de cobrar la factura. Tomé aire, me crucé de brazos y miré a mi hijo con absoluto desdén. Dime una cosa, Diego. Mírame a la cara. ¿Por quién me tomabas? Mamá, yo te lo juro que... La voz se le quebró en un sollozo. Golpeé la mesa con la palma de mi mano, haciéndolos saltar del susto. Creyeron que por ser tu madre, era una anciana ignorante y fácil de pisotear. Pues te informo que trabajé 20 años como directora corporativa legal en BBVA. Fernanda soltó un pequeño grito de asombro. Se dio cuenta de su monumental estupidez. He metido a la cárcel a defraudadores de cuello blanco que son 10 veces más listos que tú. ¿De verdad creíste que me ibas a intimidar con un papel impreso en un cibercafé? Acto seguido,
Arrojé nuestros estados de cuenta bancarios sobre la mesa, uno por uno. Ahí estaban los millones de pesos, los fondos, todo a la vista de sus ojos avariciosos. Para que te quede claro, tu padre y yo somos millonarios. Nuestro patrimonio supera los 11 millones de pesos líquidos y en propiedades. La casa vale 5 millones. Tengo casi 3 millones de liquidación, más mis inversiones en la bolsa. Nunca necesitamos sus limosnas, ni sus cuidados, ni su hipócrita compañía. Diego se quedó viendo los estados de cuenta, con la boca abierta y la cara desencajada. 11 millones. Yo no sabía... Mamá, perdóname. José, que había estado callado, se levantó con una postura imponente. Sí, Diego. Mientras tú y tu esposa derrochaban, nosotros construimos un imperio para nuestra vejez. Yo retomé la palabra, dando el golpe de gracia. Te informo que el notario ya inscribió un nuevo testamento irrevocable. Quedaste absoluta y legalmente desheredado por ingratitud. No recibirás ni un plato roto. Todo nuestro dinero se irá a donaciones antes de caer en tus sucias manos. Me puse de pie, mirándolos con la autoridad de quien acaba de ganar la guerra. Así que, vamos al trato final. Quiero que empaquen sus porquerías y se larguen de mi casa hoy mismo. Diego se tiró al suelo, agarrándose de las rodillas de su padre, llorando desesperado. Papá, por favor, no me corran a la calle, soy su única familia. José lo apartó con el pie, mirándolo con un profundo asco. Tú dejaste de ser mi familia la noche que planeaste tirarme a un asilo. Los únicos arrimados en esta casa son ustedes dos. Fernanda se arrastró hacia mí, juntando las manos, llorando a mares. La soberbia se le había esfumado. Ahora solo era una rata asustada. Suegrita hermosa, se lo suplico por la Virgencita. Cancelamos nuestro departamento. Si nos corre dormiremos en el carro. Por favor, no me meta a la cárcel, se lo ruego. Ese es su problema, Fernanda. A mí no me importa si duermen en un cartón debajo de un puente. Diego se acercó a mí, con la cara empapada en lágrimas. Mamita, por el amor de Dios, estamos endeudados hasta el cuello. Ten piedad de tu hijo. Al verlo arrastrarse, mi corazón de madre dio una última y dolorosa punzada. Pero recordé su risa cuando planeaban dejarme morir sola y pobre. La piedad desapareció, dejando solo una justicia implacable. Me incliné hacia ellos y les repetí, una a una, sus propias amenazas. Si no le gusta, la puerta está muy grande y se pueden ir al asilo, le dije a Fernanda. A su edad, dudo que sobrevivan mucho tiempo solos, le susurré a Diego al oído. Están aquí de arrimados, así que lárguense sin exigir, rematé en voz alta. Me enderecé, los miré con una frialdad absoluta y dicté su sentencia final. Todo el veneno que escupieron, se los obligo a tragar. A esto se le llama karma, y les aseguro que la vida se los va a cobrar carísimo. El licenciado Martínez tomó la denuncia penal y la levantó en el aire. Escuchen bien, par de delincuentes. Les doy 72 horas para sacar todas sus cosas por las buenas y desaparecer. ¿3 días? No tenemos a dónde ir, por piedad, gritó Diego. Esbocé una sonrisa de pura ironía y desprecio. Ustedes querían correrme de mi propia casa sin tocarse el corazón. Les doy 3 días de gracia. Deberían besarme los pies por no llamar a la patrulla ahora mismo. Fernanda seguía en el suelo, sollozando y golpeando la alfombra. Don José, díganle que nos dé más tiempo, por favor. José cruzó los brazos, firme como un roble antiguo. Ni a un minuto más. Si el domingo a las 8 de la noche siguen aquí, el licenciado actuará. Saldrán de esta casa con esposas en las manos y derechito al Ministerio Público. Para terminar de hundirlos en la miseria, señalé la puerta principal. Mi decisión está tomada y no hay marcha atrás. Y que les quede muy claro, el amor de padres se gana con respeto, no se exige con amenazas. Mi patrimonio es mío, y yo decido qué hacer con cada centavo de mi esfuerzo.
Diego se hizo un ovillo en el piso, llorando a gritos, completamente derrotado. Perdí todo. Perdí a mis papás. Perdí la casa. Lo miré desde arriba, sintiendo compasión por lo miserable que era su alma. Adiós, Diego, y te prohíbo terminantemente volver a acercarte a nosotros por el resto de tu vida. Levanté la voz para que el mensaje resonara en cada rincón de la casa. Esta es la lección para los que intentan morder la mano que les dio de comer. El silencio volvió a reinar en la sala, pesado y asfixiante. Fernanda y Diego seguían en el piso, destruidos por su propia avaricia. Lloraban amargamente, pero no por arrepentimiento, sino por miedo a la cárcel. El abogado guardó la denuncia en su maletín, asegurando el candado. El reloj corre, jóvenes. No me obliguen a arruinarles los antecedentes penales. Empaquen y lárguense. Diego y Fernanda se levantaron torpemente. Apoyándose el uno en el otro, subieron a su cuarto. Mientras escuchaba sus pasos arrastrados en la escalera, di un respiro profundo y sentí una paz inmensa. José me abrazó con fuerza por la cintura, recargando su cabeza en mi hombro. Estuviste magistral, mi amor. Nadie se mete con mi mujer. Lo hicimos, viejo. Cortamos el tumor de raíz. El licenciado Martínez nos estrechó la mano con una sonrisa de satisfacción. Señora Carmen, don José, fue un verdadero privilegio defenderlos. La justicia siempre aplasta a la ambición desmedida. Me asomé por la ventana y vi las luces de la Ciudad de México brillando intensamente. Nuestra verdadera vida, nuestra libertad financiera y emocional estaba a punto de comenzar. Exactamente a las 72 horas, un domingo por la mañana, los vi irse. No les alcanzó para camión de mudanza. Tuvieron que llevarse sus cajas en un taxi prestado. Se fueron con la cabeza agachada y nosotros no abrimos la puerta para despedirlos. José se paró junto a mí frente a la ventana, viéndolos alejarse para siempre. ¿Estás tranquila en tu corazón, mi amor? Completamente, José. La basura se sacó sola de nuestra casa. No había ni una sola duda, ni un gramo de culpa en mi conciencia. Con el tiempo, los chismes de la familia nos hicieron saber su triste destino. Se tuvieron que ir a rentar un cuartucho de lámina en una zona peligrosísima del Estado de México. Pagan 3,000 pesos de renta y viven amontonados con sus pocas pertenencias. En el trabajo de Diego se supo que intentó extorsionar a sus padres por dinero. En nuestra cultura la madre es sagrada, así que lo despidieron por falta de ética y confianza. Fernanda intentó llorarle a sus propios padres para que lo rescataran. Pero yo me le adelanté. Les mandé el audio de la grabación a mis consuegros por WhatsApp. Sus propios padres le dijeron que les daba asco y le bloquearon el número. Nos cuentan que los vecinos los escuchan pelear a gritos todos los malditos días. Por tu estúpida idea perdimos la herencia de 11 millones, le grita Fernanda. Tú fuiste la que redactó el contrato, maldita ambiciosa, le responde Diego. El karma actuó con una precisión suiza, destruyendo su matrimonio y su vida. El precio por intentar robarle a quienes te dieron la vida es la miseria eterna. Nosotros, en cambio, empezamos a vivir los mejores años de nuestra existencia. La agencia vendió nuestra casa en una semana. Recibimos los 5.500 ni en pesos en transferencia directa. No le tuvimos apego a los ladrillos. Nuestro hogar somos José y yo. Con ese dinero pagamos de contado nuestro hermoso departamento de lujo en la zona exclusiva. Nos entregaron las escrituras a la semana, todo limpio y en orden. El día que entramos con nuestras maletas nuevas, lloramos abrazados en la sala. Carmen, bienvenida al palacio que construiste con tu esfuerzo, me dijo José. Ay, viejo, pellízcame que siento que estoy soñando. Todo huele a paz y tranquilidad. Tenemos ventanales enormes, seguridad total y el dinero rindiendo frutos en el banco. Con nuestros ahorros y el tiempo libre,
Nos dedicamos a exprimirle el jugo a la vida. Nuestro primer viaje fue a los viñedos de Querétaro y luego a San Miguel de Allende. Estar sentada en una terraza colonial, comiendo delicioso y sin preocupaciones económicas. Nunca, en mis 60 años, me había sentido tan plena, tan dueña de mí misma. «Vieja, ¿a dónde nos vamos el próximo mes?», me preguntó José, alzando su copa de vino. «Pues yo tengo muchas ganas de ir a recorrer las playas de Oaxaca, con calma». José soltó una carcajada que le iluminó los ojos llenos de arrugas. «Concedido, mi reina. Mañana mismo compro los boletos de avión. Todo el dinero que ahorramos trabajando horas extras y soportando crisis económicas. Hoy nos lo estamos gastando en crear memorias hermosas solo para nosotros dos. Fuimos austeros para asegurar el futuro de nuestro hijo, pero él lo tiró a la basura. Hace unos días estábamos en el balcón del departamento viendo el amanecer. José me abrazó por la espalda y me hizo la pregunta más honesta. «Carmen, ¿de verdad no extrañas la idea de tener familia?». Me recargué en su pecho, sintiendo los latidos de su corazón. «Tú eres mi única familia, José. No extraño a alguien que solo veía un signo de pesos en mi frente». José suspiró profundamente y me dio un beso lleno de amor y complicidad. «Tienes razón, mi amor. Nuestro único deber ahora es ser inmensamente felices hasta el último día». La vista desde nuestro balcón dominando la ciudad es espectacular. Ver el sol salir sobre las montañas nos recuerda que siempre hay un nuevo comienzo. Nuestra victoria sobre la avaricia es el legado más grande que pudimos dejarnos a nosotros mismos. Mi historia es un testimonio de que la sangre no te da derecho a ser un abusivo. El respeto filial es una calle de doble sentido. Si te atacan, tienes el deber de defenderte. Aguantar humillaciones bajo el pretexto de que es tu hijo no te hace un santo, te hace un mártir inútil. Defender tu patrimonio, tu esfuerzo y tu dignidad es tu derecho legal y divino. Lamentablemente, hoy en día hay muchos jóvenes que ven a sus padres como cajeros automáticos con fecha de caducidad. Pero la astucia financiera y el no dejarse intimidar son tu mejor escudo protector. A los extorsionadores familiares hay que frenarlos con todo el peso de la ley. Decir «hasta aquí» es el acto de amor propio más necesario en la vejez. El karma es implacable. Los que obran con maldad terminan tragando el polvo de su propia ruina. Usar mi conocimiento para proteger mi hogar fue la jugada maestra de mi vida. Si tú que me estás escuchando, estás sufriendo abusos económicos o psicológicos de tus hijos, despierta. No tienes por qué vivir escondido ni asustado en la casa que tú mismo pagaste. Levanta la voz, busca asesoría legal gratuita, acércate a las autoridades. La ley protege ampliamente a los adultos mayores. Solo necesitas el valor para denunciar. Lo más importante es quitarte la venda del amor ciego y ver la realidad financiera. Hoy me veo al espejo y admiro a la mujer fuerte e implacable en la que me convertí. Nunca más permitiré que alguien, lleve mi apellido o no, intente robarme la paz. A esta edad, la tranquilidad no se negocia, se defiende con uñas y dientes. Mi hijo creyó que éramos su alcancía personal, y hoy es un miserable sin familia ni fortuna. Aprendió a la mala que la ambición rompe el saco. Y créeme, la vida allá afuera sin el apoyo de los padres es un infierno frío. Espero que mi triunfo te sirva de inspiración para tomar las riendas de tu vida. No cedas tu patrimonio por chantajes emocionales. Pelea por lo tuyo hasta el final. Tú mereces disfrutar los frutos de tu trabajo con viajes, descanso y cero preocupaciones. Con la inteligencia a tu favor y el valor en tu corazón, no hay estafador que te venza. Hoy es el mejor momento para poner límites de acero y empezar a vivir para ti.
Recuerda siempre, la justicia tarda, pero cuando llega, arrasa con los malagradecidos. Infinitas gracias por haberme acompañado en esta historia hasta el final. Si este relato te dio coraje, fuerza o te hizo reflexionar, suscríbete para escuchar más historias de vida. Me encantaría leerte en la caja de comentarios. Dime desde dónde nos escuchas y qué hubieras hecho en mi lugar. Te mando un abrazo enorme, lleno de luz, y nos escuchamos en la próxima.